Bien, hermanos, muchas gracias. Bienvenidos todos a esta clase que nos va a compartir nuestro hermano Andoreni como preparación de nuestro corazón para la ofrenda especial. Quiero presentarlo, algunos de ustedes ya lo conocen. Para los que no lo conocen, él tiene 34 años de ser discípulo, 26 de casado, tiene tres hijos de 24, de 21 y 19 años. Él se convierte a Jesús en el ministerio universitario. Él es egresado de la Ingeniería de Mecánica Eléctrica. Fue misionero en Ciudad Juárez, Monterrey, Querétaro. Ahora está encargado de la Superregión Poniente en la Ciudad de México y es maestro en la Escuela Latinoamericana de Misiones. Bienvenido, Andorini. Si me faltó algo, por favor, ayúdame. Son tuyos los micrófonos. Muchas gracias, Luis Manuel, gracias y muchas gracias por la invitación. Y te faltó decir que conocí a Luz Esther en Ciudad Juárez. Nada más, y a su hija mayor, y a Nadia todavía no, pero Nadia estaba en la panza todavía, seguramente. Ay, que tú fuiste que me bautizaste. Ajá, sí, también, y estuve en el bautismo de Luz Esther, y bueno, fue todo, fue una aventura muy especial en Ciudad Juárez. Es uno de los recuerdos más del corazón que tengo ahí, y la cercanía, las amistades. Dice Luz Esther que yo me veía como un pastor joven, pero no, engañoso, ya tenía 33 años. Pero soy un poco tragaños. No hagan cuentas, pero las pueden hacer sin ningún problema. Y bueno, agradezco muchísimo la oportunidad y la invitación que me hace Luis Manuel y Luz, bueno, para compartirles acerca de esto, de la ofrenda especial, bueno, en mi caso va a ser mi ofrenda especial número 34 en mi vida. Aquí también vamos a tener ofrenda especial. Y bueno, pues quiero ir directamente al tema. Y fíjese, no sé qué te hace pensar esto de que Dios tiene algo para nosotros. O sea, Dios tiene algo para nosotros. ¿Por qué lo pongo así? ¿Por qué pienso en esto? Porque miren, hablar de la ofrenda, estarán de acuerdo que es un tema que para mucha gente es un tema controversial, y es un tema que luego los hace pensar en cosas malas. Y cuando nosotros pensamos en esto de la ofrenda, a veces pensamos que tal vez Dios nos quiere quitar algo, y a veces pensamos que la iglesia nos quiere quitar algo, ¿no? Pero a veces no pensamos que tal vez Dios tiene algo para nosotros más que querer quitarnos algo. Y hoy quiero comenzar hablándoles de mi testimonio con respecto a la ofrenda. Vamos a hablar de mi historia con la ofrenda. Quiero llevarlos a una reflexión acerca del uso de nuestros recursos, y luego quiero que pensemos un poco en cómo es que este concepto de dar estuvo muy presente en el ministerio de Jesús, ¿ok? Y la otra, cómo manejamos nosotros nuestras finanzas, ¿ok? Entonces, si me permiten, vamos a empezar con una oración. ¿Sí estamos? Adelante, sí. Los voy a estar viendo en sus cámaras, ¿eh? Los voy a estar viendo. Ok, vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco mucho esta noche que me permites estar aquí, y te agradezco mucho esta invitación, Padre, que poder conectarme con la iglesia de Culiacán. Yo te ruego que estés con cada uno de ellos, y ruego que bendigas estas palabras.
Padre, ayúdanos a ver lo que tú nos quieres transmitir. Quédate con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y oramos. Amén. Ay, perdón. Se está metiendo aquí mi perrita. Ok. Les comentaba mi historia con la ofrenda. Así, mis primeros pensamientos acerca de la ofrenda. Estamos hablando de antes de convertirme. Lo primero que pensaba yo cuando pensaba en ofrenda y pensaba en una iglesia y pensaba en una iglesia que pedía dinero era manipulación y robo y enriquecimiento, ¿no? Eso era lo primero que yo pensaba. Y dije, jamás voy a estar en la iglesia. Y estuve, cuando visité alguna iglesia católica, yo soy de un trasfondo ateo, pero vas a la iglesia católica por algunas, no sé, alguna boda, acompañando a personas, y yo veía que pasaban la charolita, ¿no? Yo no recuerdo haber dado, yo creo que ni una sola vez. Y bueno, me venían todos esos pensamientos. Ahora, cuando yo estoy en la universidad, comienza una búsqueda de encontrar sentido a esta vida. Y entonces yo entré a un grupo que se llama Al-Anon, tal vez lo conozcas, pero Al-Anon es un grupo para familiares de alcohólicos. Y en ese grupo entro yo, y ahí es donde empiezo a creer en Dios, empiezo a concebir a Dios, empiezo a orar por primera vez. Y fíjate qué interesante, en ese grupo se hablaba de la séptima tradición. Ahí se tenían 12 pasos y 12 tradiciones. Y la séptima tradición es que se daba una ofrenda, no se llamaba ofrenda, no recuerdo exactamente, pero era que todos dábamos dinero para apoyar el grupo y para apoyar a las personas que llegaran al grupo, regalándoles literatura, ¿no? Regalándoles libros para que leyeran y pudieran trabajar en esto de las situaciones con el alcohol en los familiares. Y yo me acuerdo que ahí fue la primera vez que yo dije, esto se me hace muy valioso y yo quiero dar. Y era totalmente anónimo y era totalmente una decisión personal. Luego entonces, ahí estoy un rato y luego me invitan a la iglesia y yo me convierto. Y al hacerme discípulo y bautizarme, me acuerdo que de verdad se los digo, hubo una gratitud muy grande por haber conocido el Evangelio, por haber conocido el mensaje, pero además empieza a impactarme la generosidad de las personas a mi alrededor, que en este caso, sinceramente, yo ahí en Al-Anon daba unas moneditas, ¿no? Y bueno, a mí quizás se me hacía mucho. Aquí empiezo a ver un nivel de generosidad nuevo para mí. Y entonces eso se me contagia y empieza a haber un deseo de dar, obviamente un deseo de dar de acuerdo a mis posibilidades, que como universitario no eran muchas. O sea, cuando eres universitario, ¿no? No tienes mucho para dar, pero no importa. O sea, yo daba algo que consideraba significativo. Y o sea, empiezo hablándote de esto porque esa fue mi historia, pero lo que más me llamó la atención es que esto de empezar a dar por una causa también es algo que ocurrió en el ministerio de Jesús. Sí, y probablemente si ya tienes algo de tiempo en la iglesia, ya estas escrituras que vamos a leer ya las conoces, pero solamente quiero que sean como quizás un recordatorio, ¿ok? Fíjate lo que dice Lucas 8 en el versículo 1. ¿Estamos ahí? Ok. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12, pero fíjate lo que dice Lucas, no solo los 12,
y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido 7 demonios, que te hace pensar que verdaderamente fue sacada de una situación terrífica, terrible, ¿no? Luego estaba Juana, esposa de Cusa. ¿Quién era el Cusa? El administrador de Herodes. Herodes, nada menos y nada más. Bueno, el administrador de Herodes, pues su esposa anduvo siguiendo a Jesús. Y también dice aquí una tal Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Fíjate qué interesante lo que nos narra Lucas. Lucas nos narra que muchas, o sea, que va Jesús y van los 12, pero también algunas mujeres que lo van acompañando. En el caso de la esposa de Cusa, Juana, perdón, bueno, estaba casada con un personaje prominente. O sea, imagínate una seguidora de Jesús que tiene un cargo importante en el gobierno de Culiacán y empieza a venir a la iglesia de Culiacán, ¿no? Ahora, ¿por qué? Yo me gustaría que me contesten en el chat. ¿Por qué empezaron a ayudar a Jesús? ¿Qué piensan? A ver, los leo. Bueno, aquí hasta, como somos poquitos, aquí hasta podría ser hablado. Es que yo normalmente cuando son muchos, eh, lo hago más en chat. Ok, por agradecimiento. ¿Qué más? ¿Qué piensan? Creyeron en el mensaje que compartía, o sea, porque tuvieron fe en el mensaje que compartía. Ok, agradecimiento, fe, ahora, ¿por qué dar? O sea, ¿por qué no? Ok, estoy agradecido, tengo fe, pero no doy. ¿Por qué dieron? Piensa que probablemente, fíjate, yo, dentro de todas las posibilidades, porque sí, definitivamente por gratitud, definitivamente porque creyeron, pero dentro de todas las posibilidades quizás pensaron, ¿sabes qué? Si mi ayuda puede hacer que esta ayuda que me han dado a mí la pueda recibir alguien más, yo doy. ¿Sí me explico? Ok, sabes que estos 12 y Jesús andan apenas, no andan tan bien económicamente. ¿Qué tal si yo que puedo les doy un apoyo para que sigan con esto, ¿no? Pero sí, definitivamente la gratitud, o sea, me pongo a pensar en Magdalena, o sea, no, me sanó, lo que hizo conmigo fue increíble, ¿no? Esta causa es muy importante y queremos apoyar y de forma voluntaria decidieron dar sus recursos a la causa de Jesús, de forma voluntaria. Ahora, aquí quiero hacer una reflexión y esta reflexión yo la hice también cuando me convertí. Fíjate, y aquí piensa también en esto. ¿En qué usábamos nuestros recursos antes de conocer a Dios? A ver, ok, ponlo en el chat. ¿En qué usábamos nuestros recursos? Obviamente, yo sé que te comprabas ropa y ahora también te compras ropa, te comprabas comida y ahora también te compras comida, pero cosas en las que usabas tus recursos que ahora dices, en eso no volvería yo a invertir. No, pues sí. ¿Qué? A ver, ¿qué dicen? Pago de servicios. Bueno, sí, banalidades, pero ¿como qué? ¿Como qué? Por ejemplo, mira, me estaba acordando, ¿no? Me estaba acordando. O sea, yo llegué a comprar cigarros.
llegué a comprar botellas de alcohol bueno, pero no una botella de vino para hacer un brindis, sino a veces para terminar mal, ¿no? Llegué a comprar marihuana, llegué a pagar en una discoteca un cover para entrar a un lugar y ver si podía ligarme a alguien y lograr hacer algo con ella, ¿no? O sea, muchas cosas, ¿no? O quizás un hotel para tener intimidad con alguna mujer, ¿no? Y fíjate, qué cosa, esto lo hacíamos y nadie nos obligaba. Lo hacíamos ejerciendo nuestra supuesta libertad y muchas veces al ejercer esa supuesta libertad nos llevó a la esclavitud. Por ejemplo, no, yo quiero tomar lo que yo quiera y muchas personas terminan volviéndose esclavos de ese alcohol, esclavos del tabaco y gastan mucho o gastábamos mucho, ¿no? Gastábamos quizás en una pachanga se nos podía ir media quincena y al día siguiente decir, ¿qué pasó? ¿Por qué esta cuentota? Ok, bueno, fíjate, es una reflexión de pensar cómo, de cómo veíamos el dinero, algo debió de haber cambiado y en el caso de estas mujeres dijeron, ¿sabes qué? Vamos a apoyar a una causa diferente. Ahora, ok, lo que Dios espera ahora es que demos a lo que consideramos, si consideramos que esta causa es importante. Y fíjate, esto me lleva a otro punto. Tal vez estamos agradecidos, pero el problema por el que no damos es que no hemos manejado bien nuestras finanzas. Porque yo he pensado, mira, en ese tiempo, yo me acuerdo bien, yo daba 20 pesos de hace 34 años, no sé cuánto sería ahora, ¿no? Pero tal vez serían, no sé, porque como estudiante, no sé si serían 100 pesos de ahora, ¿no? A mí me parecía algo importante para mi economía, ¿no? Pero de repente me he topado con personas que sí quieren dar, ¿no? Me he topado con personas que de plano no quieren dar por N causa, pero me he topado con personas que sí quieren. Pero realmente el problema ha sido el manejo de sus finanzas. Y Jesús también enseñó acerca de esto. ¿Ok? Fíjate, el que es fiel en lo poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Jesús aquí hablando de aprender a ser fieles en lo poco y si el contexto son las riquezas que él llama injustas, el manejo de dinero aquí en este mundo, ¿no? Y dice que si aprendemos a ser fieles en lo poco, vamos a ser fieles en lo mucho. Y si somos injustos en lo poco, también vamos a ser injustos en lo mucho. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, cuando tenemos poco, aprendemos a ser fieles con Dios, cuando tengamos más, cuando haya más abundancia, vamos también a aprender a ser fieles en lo mucho, ¿no? A veces en lo poco es cuando comienzan los problemas económicos. Y luego esos problemas, aunque luego viene mucho, nos acompañan porque no aprendimos a ser fieles en lo poco. ¿Ok? Entonces, esto es importante, muy importante, porque Dios nos llama a aprender a manejar nuestras finanzas de manera justa, con fidelidad. Y aquí es donde Dios nos quiere enseñar esto. Dios nos quiere dar algo. Por eso te decía, Dios tiene algo para nosotros. Y fíjate, una idea que yo tengo grabada en mi corazón es que cuando yo me convertí, Dios me enseñó a ver el dinero con otros ojos. Dios me enseñó a ver el dinero de otra manera o de tal manera que ahora yo pudiera ver la bendición de manejarlo de acuerdo a sus expectativas y ser bendecido por ello. Una cosa muy triste
que yo me he dado cuenta a lo largo de estos años, y yo mismo la viví porque, por ejemplo, la verdad es que tuve muchas bendiciones económicas de pequeño, una escuela de las mejores en la Ciudad de México, donde me enseñaron buenos idiomas, buenas matemáticas, la oportunidad de ir a Europa, la oportunidad de estar en un club deportivo, muy de los mejores en la Ciudad de México, la oportunidad de que teníamos auto, viajábamos de vacaciones, etcétera, etcétera, pero sin embargo veía muchos problemas alrededor de las finanzas en mi hogar, muchos problemas alrededor de las finanzas. Y ahí es donde me di cuenta, ¿sabes qué? A veces no se trata de si tienes mucho o poco, sino cómo lo manejas. Y necesitamos aprender a ser mayordomos de nuestras finanzas para poder bendecir a otros. No sé qué tan bueno te has vuelto. Si tú ya tienes 5 años en la fe, si tú tienes 6 años en la fe, deberías de volverte mejor mayordomo. Y te quiero ser bien abierto, ¿ok? Yo tuve un tiempo muy malo financieramente hablando, y te lo voy a contar rápidamente, pero, por ejemplo, cuando estábamos en Ciudad Juárez, ahí empezaron los problemas, pero no por la ciudad, te voy a contar. En Ciudad Juárez, pues estábamos en la frontera, y en aquel entonces, imagínate, la gasolina en Estados Unidos costaba la mitad de lo que costaba de este lado. Y bueno, yo tenía mi visa, yo me iba del otro lado, compraba gasolina y era interesante. Nada más estaba buscando el reporte de los puentes para ver cuándo me podía yo cruzar y cargar mi tanque y regresar y decir, wow, gasolina a mitad de precio. Luego venía las ofertas del otro lado, muchas cosas, y me acostumbré a un estilo de vida así. Me muevo a Monterrey, y en Monterrey no podía aventarme 2 horas para ir a cargar gasolina hasta la frontera, ¿no? O sea, estás allá 2 horas. No tenía las ofertas del otro lado, o sea, no podía ir a Estados Unidos así como cualquier cosa. Y yo seguí con el mismo estilo de vida y me empecé a endeudar, me empecé a endeudar, me empecé a endeudar. Y un día le digo a mi esposa, Lina, te tengo que decir algo. Y ella, ¿qué pasó? Debemos 70,000 pesos. Y ella, ¡ah! 70,000 pesos de hace, híjole, pues si estábamos ya en Monterrey llegamos en el 2002 y salimos en el 2006. Imagínate, yo no sé, yo creo que serían como unos 200, 300 tal vez de ahora, ¿no? Y ya le empecé a contar cómo había sido todo y bueno, me ayudó a abrirlo porque eso me ayudó a enfrentarlo, me ayudó a darme cuenta, estamos en una situación desafiante. Todo esto, queridos hermanos, me llevó a tomar decisiones radicales. Una de las primeras decisiones fue a manejar un presupuesto súper ajustado y a darme cuenta, a ver, ya no puedo comer en un restaurante, se cortó, no puedo tener televisión de cable, se cortó, no puedo pagar una colegiatura a mis hijos, se cortó. Hacer todo para reducir mi presupuesto y llevar un control de mis finanzas y empezar a pagar, empezar a pagar, empezar a pagar. Y entonces ese presupuesto a mí me ayudaba a quitarme el engaño, porque a veces todos caemos en ese engaño, recibes tu quincena y dices, ¡oh! Se ven muchos billetes. Pero cuando haces el presupuesto te das cuenta, pues no te emociones, porque ya los debes. Ni te emociones, ya los debes. Y entonces empecé así a ser radical, y fíjense lo que pasó en un momento dado. Yo recuerdo que de puras deudas, yo creo que andaba yo pagando como el 35% de mis ingresos en puras deudas. O yo no sé si pegándole al 40, ¿no? O sea, imagínate eso. Y entonces empiezo a pagar, y lo interesante es que el banco me empieza a dar como que promociones. De repente me dice, imagínate que yo estaba pagando un crédito al 18%, el banco me dice, ¿sabes qué? Te presto al 12%. Ahora, ¿qué hacía yo? Tomaba ese crédito
pagaba el anterior y ahora estaba yo pagando un crédito a una tasa menor que iba yo a pagar en menos tiempo. No agarraba los dos créditos y ahora ya tenía una deuda mayor, no. Apagaba un fuego y prendía uno, pero con una tasa menor. Y así seguí, y recuerdo como que otra vez un banco llega y me dice, bueno, pagabas el 12, ahora te voy a dar un crédito al 9%. Y entonces lo tomo, pago el otro, y de tal vez una deuda que iba a pagar en 4 años, 5 años, lo fui reduciendo, no sé exactamente en cuánto tiempo, pero redujimos junto con mi esposa los plazos. Y entonces en ese momento me vino la reflexión, si yo puedo pagar más del 30% de mis ingresos, ¿cómo sería que cuando termine de pagar empiece a ahorrar por primera vez el 10%? Ahora, mi ofrenda, y les voy a ser abierto, yo una vez le dije a mi esposa, oye, ¿cómo ves si bajamos nuestra ofrenda? Ella me dijo, la ofrenda no, esa no la tocamos. Entonces, seguíamos dando arriba del 10% de nuestros ingresos, y luego adeudos y así, súper apretados. Pero cuando terminamos de pagar, yo digo, ahora voy a empezar a ahorrar, voy a empezar a mantenerme en mi ofrenda, y quizás ya voy a empezar a comer, por ejemplo, comer los domingos afuera y empezar a tener algunos privilegios que dejé de tener durante varios años. A raíz de aquel entonces hasta hoy, ha sido una convicción ahorrar, y miren, hermanos, lo increíble es tener la libertad y el gozo de poder dar para otras cosas. Oye, ¿sabes qué? Fulanito necesita. Ok, podemos, ¿qué tal cosa? Podemos apoyar, podemos apoyar, podemos apoyar. Algo que Dios hizo, y pero fue por ese tiempo, y te soy abierto, tuve que aprender, y también mi esposa se involucró conmigo. Y mira, te voy a decir algo. Probablemente aquí te puede venir algo a la mente. Te quiero leer un poco la mente, ¿va? Esto. Se oye bien, pero esto solo podría suceder si ganara el doble. No sé si has pensado alguna vez así, sí, qué padre, pero es que no conoces mi situación. No conoces mi situación. Fíjate, estoy convencido, y te lo digo así de verdad, que no depende tanto de cuánto ganas, sino depende de cómo lo manejas. Y te voy a contar otra historia. Me voy a Monterrey, y estando en Monterrey, bueno, fue ahí donde viví el momento de estar, bueno, ya te había contado, cuando ya estaba en Monterrey, vino la crisis y estaba yo ahí, ¿no? Estaba yo ahí pagando, ¿no? Luego choqué un carro, no lo había asegurado, muchas malas decisiones. Y entonces conozco ahí un hermano, y este hermano me sorprendió. El hermano no tenía carrera, tenía solamente como una educación técnica. Trabajaba para Goner en Monterrey, y se iba 2 veces al año de vacaciones. Se estaba ampliando su casa, después de ampliar su casa se compró otra, siempre estaba estrenando carros, un carro nuevo cada cierto tiempo. Y yo así, o sea, a ver, cuéntame. Y además generoso, ¿no? Para la iglesia, siempre dando su ofrenda especial. Y un día teníamos una celebración y me dice, ¿sabes qué? No voy a poder ir a Andorín. Y yo, ¿por qué no vas? Dice, es que tuve un gasto que no tenía contemplado, y si voy, se va a salir de mi presupuesto. Te voy a contar otras cosas. Al principio su esposa tuvo problemas con él porque sentía que era medio, ¿sí sabes? Ni me estás viendo, ¿eh? Codo. Sentía que era medio codo. Y entonces, ella después de un tiempo aprendió a apreciar que no es que fuera codo, pero era muy estructurado, y si se salía del presupuesto lo cortaba.
Y luego ella vio, pero nos vamos de vacaciones, tenemos nuestro carrito, ya compramos otra casa. Alguien que no tenía una carrera, pero que era súper meticuloso para manejar sus finanzas. Entonces, esa fue una lección para mí grande, donde entendí, no, entonces no es tanto que tengas que ganar 60,000, 70,000 al mes. Más bien es qué haces con lo que ganas, cómo lo manejas y qué tan buen mayordomo eres. Ahora, hay momentos de vacas gordas y hay momentos de vacas flacas. Yo entiendo, hermanos, y esto es algo que he hablado y lo he dicho, la pandemia fue una cosa tremenda. Y aunque parece que pasó hace mucho, la realidad es que son 5 años. Hace 5 años estábamos comenzando la pandemia, duró. Les decía a unos hermanos, por ejemplo, en Morelos, la varilla de cuando empezó la pandemia, como a los 3 años, se duplicó en precio. La inflación estuvo terrible, o sea, terrible. Si compraste una casa en 1 millón, de repente después de la pandemia podía valer más de 2 millones. Y los salarios no se emparejaron de esa forma. O sea, es una realidad, ¿no? Pero miren, en medio de esto también podemos aprender. Y Pablo nos dice algo al respecto, es la última escritura que vamos a leer. Fíjate lo que dice Pablo. Bueno, te doy un poquito de contexto. Pablo en el versículo 10, el versículo anterior, les dice a los filipenses que estaba contento porque como que habían retomado la ayuda hacia él. Es decir, lo estaban volviendo a apoyar económicamente. Entonces, imagínate que los filipenses le mandan un giro, ¿no? Le hacen ahí una transferencia bancaria. No había eso, pero imagínate que hubiera podido haber, ¿no? Le mandan algo y entonces él lo agradece, pero fíjate lo que dice después, no digo porque esté necesitado. De alguna manera sí, pero les dice, no es tanto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está animado por la ayuda, pero les dice, no es tanto que esté necesitado, como diciendo, o sea, claro que me sirve, pero he aprendido. Fíjate, aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Hermanos, podemos aprender a estar satisfechos en cualquier situación. Muchas veces nuestras broncas económicas y nuestra falta de generosidad están enraizadas en que no estamos satisfechos. No lo estamos. No, si tuviera, si esto y si el otro. Pablo les dice, he aprendido. Y les dice después, sé lo que es vivir en la pobreza. O sea, como diciendo, no, me van a decir, ay, sí, claro, pues tú andas re bien. Déjate cuento, está en la cárcel. No creo que anduviera re bien. Y lo que es vivir en la abundancia. Pablo había vivido ambas. Y fíjate lo que dice otra vez, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé si alguna vez te habías preguntado que este versículo de todo lo puedo en Cristo, el contexto en el que está es en un contexto de que puedes tener escasez económica y Cristo te fortalece. Puedes pasar por momentos difíciles y Cristo te fortalece. Entonces, él había aprendido, está en la cárcel, pero nos da un gran ejemplo, un enorme ejemplo. Podemos aprender a vivir en cada una de las circunstancias y ahí encontrar la satisfacción o lo que se llama el contentamiento. El contentamiento. Y en medio de todo, poder seguir ayudando, poder seguir brindando a lo que consideramos que es importante. 34 años, hermanos, en la fe, mi 34ª
ofrenda especial y les decía yo a los hermanos de mi ministerio, siempre que viene la ofrenda especial, mi corazón es puesto a prueba. Soy materialista. Luego empiezo a pensar, híjole, puedo ser generoso, podría dar un poquito más, pero ay, y ahí es cuando se pone a prueba mi corazón y es cuando tengo que ir con Dios y decir, Dios, de verdad, ayúdame a ser un buen mayordomo y ayúdame a seguir siendo agradecido con lo que tú hiciste. Y si sigo creyendo que esta obra tuya vale la pena, poder seguir dando. Entonces, hermanos, ya para terminar, solamente les doy estas conclusiones. El apoyo del ministerio de Jesús comenzó con personas agradecidas por lo recibido. ¿Lo estamos? ¿Seguimos estando agradecidos o no? Y déjate cuento, o sea, después de 34 años, para mí se puede volver ya como algo, ya sé, ya es lo que hago cada año. Pero tengo que reflexionar, ¿estoy agradecido o no? La otra cosa que vimos hoy, ¿en qué gastábamos antes? No sé si te has puesto a pensar, de verdad, yo estuve rodeado de amigos que con dinero y era sorprendente lo que nos podíamos gastar en irnos de viaje y gastarnos en dinero en tonterías, en alcohol, en excesos, en ligue, en hoteles, cosas muy vergonzosas. Hay que aprender a ser fieles en lo poco para poder serlo en lo mucho. Ok, ahorita tal vez tú dices, híjole, es que yo, mira, apenas, justo hablaba con mi esposa de la importancia de enseñar a nuestros hijos a empezar a dar, empezar ese ejercicio para que ellos vean desde jóvenes el valor de esto. Y por último, hermanos, Dios nos enseña a vivir en la escasez y en la abundancia. Dios nos enseña y Dios tiene algo para nosotros. Dios, de verdad, si piensas, ay, Él quiere quitarme, no. Yo no creo que Dios me ha quitado. Yo más bien creo que Dios me ha dado muchísimo más de lo que yo hubiera imaginado. Entonces, hermanos, espero que estos conceptos y estos pensamientos de verdad nos hagan meditar acerca de el significado de nuestra ofrenda especial, de cómo empezó el ministerio de Jesús, de nuestros propios corazones, de nuestra fidelidad y nuestro manejo, y de que verdaderamente Dios nos enseña en lo mucho y en lo poco, y podemos estar contentos, hermanos. Hay gente que tiene mucho y está amargada, de veras, no disfrutan. Hay gente que tiene poco y también está amargada y está a lo otro. Gente que tiene mucho y aprendieron a ser agradecidos y generosos y gente que tiene poco y aprendieron a ser agradecidos y generosos. Todo está en el corazón. Eso les quería compartir. Muchísimas gracias, Luis Manuel, Luz Esther. Muchas gracias por la invitación. Un honor poder haber estado con ustedes y espero que haya sido de bendición. Gracias, Ando. De verdad, te apreciamos muchísimo tu corazón, que lo hayas abierto. De verdad, esta conclusión que nos has dado nos lleva precisamente a reflexionar cómo estamos manejando nuestras finanzas y lo más importante, cómo Dios nos muestra su fidelidad y de igual manera nosotros esa fidelidad a Él a través de Cristo. Podemos abrir los micrófonos si alguien quiere compartir. No sé si tengas tiempo, Ando, de contestar alguna pregunta, alguna duda que tengan los hermanos. Con Este, gusto. abrimos los micrófonos.